y amigo sobre todo. Es un placer que hoy contar con él para que nos hable de un tema esencial. Estamos hablando todos los días de cosas puntuales y la conferencia de hoy, o el debate de hoy, o la tertulia de hoy, va a girar sobre España 2050. Esto es como la política forestal. Estamos siempre pensando a corto plazo, pero igual que para los árboles hace falta pensar a 20, 30, 40 años, en los temas de futuro, en la estrategia de futuro, hace falta también pensar con plazo. Entonces, José Vicente nos va a ayudar a darle una vuelta a esto y a ver qué es lo que podemos pensar para el año 2050. Y sin más, adelante. Pues buenas tardes a todos y gracias por venir a soportarme durante un rato. La idea es poder presentar un breve resumen de un informe sacado por la Oficina de Prospectiva del Gobierno en mayo del informe se llama España 2050, se presentó en mayo del año pasado. El título es el que figura ahí, Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo. Y tiene importancia porque no es un documento terminado, sino, como dice desde el comienzo, son fundamentos y propuestas para hacer una estrategia. Como se haría de alguna manera un borrador. Y lo acompaña una frase de Unamuno, que también es la propia que viene en la propia portada del documento que luego comentaremos. Esto es un poco el índice de lo que quiero presentar. Hay como tres partes. Una parte breve de explicación de qué es la prospectiva, porque creo que lo conoceréis y sabéis lo que es, pero para el que no lo sepa, analizar cómo se hacen estas cosas y en qué consisten documentos de este tipo. Luego, lo que es el documento en sí, España 2050, y un trozo final de la continuación que está más o menos en marcha de lo que es el documento inicial y que se conoce como Diálogos para el futuro. Bueno, la perspectiva no es exactamente lo que pone ahí, que son las profecías de Nostradamus. Eso es precisamente lo que no es prospectiva. ¿Qué es? En principio es la traducción del español de la palabra francesa prospective, y en inglés se utiliza o futuro de ser o forecasting, que conviene diferenciar de lo que es la previsión, que sería el forecasting, no es lo mismo que el foresight. No tiene por objeto predecir el futuro, es imposible de predecir el futuro, no es ni adivinanza, ni elucubración, se trata de pensar en un posible futuro para tomar las acciones adecuadas para llegar a ese futuro posible. Y tiene una metodología, hay varias metodologías diferentes, pero bueno, se escoja la que se escoja, hay una metodología. No se trata de poner unos señores muy sesudos en una sala a pensar durante mucho tiempo, a ver qué buenas ideas se les ocurren. Bueno, se suele dar como padres de esta metodología a Gastón Berger en los años 50, Alfred Pollack en 1953 con esos dos libros que están ahí, y sobre todo a Bertrand de Jouvenel con el arte de la coyuntura. La OCDE hace una definición complicadísima que viene a decir que es el conjunto de técnicas sistemáticas, es decir, hay una metodología, no varias, pero son siempre una metodología que nos ayuda a observar a largo plazo un futuro y qué líneas de acción hay que después llevar a cabo para llegar a ese futuro que nos gusta. Como ya digo, que no se trata de adivinar nada, sino de construir una metodología que nos intente llevar a un cierto objetivo. Por poner un mono que explique en palabras más normales cómo sería esto, digamos que si yo lo que quiero es visitar una catedral, por poner un ejemplo un poco tonto, pues primero analizo la situación y descubro que hay unos escenarios, de construcción de escenarios. ¿Cuántas catedrales tengo en España? Pues me hago una lista y a partir de ese análisis y de esa construcción empiezo a pensar cómo puedo visitar y qué catedrales. Esto iremos
año pasado o en este, el objetivo mejor, el objetivo deseable sería la Catedral de Burgos, 500 años, Edades del Hombre, etcétera. En toda la lista de catedrales es la que yo pienso que es el objetivo deseable. ¿Cuál es el objetivo más posible? Pues hombre, la Almudena que he llegado. Entonces, bueno, pues de todas hago una lista, escojo aquellos objetivos y a partir de ahí defino unas estrategias para alcanzar o el más deseable o el más posible o yo quiera. Y con esa estrategia defino una planificación. Esto es, en resumen, cómo se hace, aplicando la metodología que se quiera, en qué consiste la prospectiva. Defino o estudio unos escenarios, escojo uno o dos, que quiera, como los que quiero alcanzar, y a partir de ahí defino unas estrategias y unos planes de acción. Y esto es lo que hay que hacer. Por hacer un poco de historia, bueno, hay unos estudios iniciales, es muy conocido el de Daniel Bell, de una comisión para el año 2000, que lo hizo en los años 60, es decir, que cuando luego vienen las críticas de cómo es posible pensar en el año 20, en el año 50, bueno, pues todo el mundo que hace prospectiva lo hace a 20, a 30 años o a 15, da igual, pero en periodos de tiempo bastante largos. Y es también muy conocido el de los límites del crecimiento del Estudio Roma, que fue un estudio que causó bastante impacto en los diferentes países. A raíz de ese estudio, el gobierno japonés pide a la OCDE en el año 75 que haga un estudio de prospectiva del futuro. Y se constituye un grupo de trabajo que dura prácticamente 2 años trabajando, y en el cual además hay 2 personas que pone el gobierno español, Emilio Fontela y Castillo. Entonces, Adolfo Castillo. Y al final, se llama Interfutures, tuvo un impacto bastante importante en los países de la OCDE y terminaba recomendando que cada país hiciera un estudio similar y que de alguna forma interiorizara lo que allí se estaba pasando. En España esta idea se recoge en 1980, se crea bajo el gobierno de Adolfo Suárez y siendo ministro de la Presidencia Joaquín Rodríguez Walker, se crea el Instituto Nacional de Prospectiva. Es la primera vez que se crea un instituto de esas características. En España ponen como director a Félix Álvarez de Miranda y se constituye un equipo de trabajo en el cual se integran Emilio Fontela, que estaba entonces trabajando en el Instituto Mapel de Ginebra, y Adolfo Castillo, el profesor de San Pedro, conocido en todo el mundo, y bueno, pues generan ese documento España en la década de los 80, que se continúa posteriormente con la orientación proteccionista que también la dirige Emilio Fontela. Y luego, pues, por citar algunos ejemplos muy conocidos, está el que le hacen al presidente Clinton, Global 2000, que es un informe que hace Gerald Barney en 1980, y 2 libros que no son en sí un buen informe de prospectiva, ningún análisis de prospectiva, pero que tuvieron mucha repercusión, que lo cito ahí, que es La tercera ola de Toffler y El desafío mundial. La tercera ola habla sobre todo de la tecnología en ese momento producida por la informática, todavía no se usaba mucho lo de digital, pero bueno, era más bien informática y tuvo un gran impacto, y el Servan River era un tema mucho más económico, mucho más global, y creo que algunos podéis recordar el follón que se montó en la Facultad de Económicas de Madrid cuando intentó dar una conferencia y se montó un disco bastante importante. Bueno, documentos de estos se producen casi constantemente. Son documentos que cuesta hacer, que llevan mucho tiempo, que consumen muchos recursos de gente pensando, pero se producen casi constantemente. Los que están en este momento más de actualidad, y bueno, pues esto es disponible porque seguramente entre que hice esto y ahora habrán producido 5 o 6 más y algunos que han quedado más antiguos, yo creo que son estos. Canadá, para el año 45, Singapur, la OCDE tiene varios producidos, el más reciente es el Long Game, que es hasta el año 60, luego está también
la Oficina para el Desarrollo de Naciones Unidas, el futuro del conocimiento. Hay una asociación privada de Millennium Project que ha escrito también la tecnología en el mundo en el año 2050. La Unión Europea publicó hace poco el Rural Area 2040, que se ha puesto muy de moda últimamente con la historia de las macrogranjas, porque de alguna manera hay estudios en España que inciden en ese tema y tienen como base lo que decía o lo que dice la Unión Europea sobre la vida rural en 2040. El Reino Unido, el Trend Day, y los Estados Unidos, Global Trends 2040. Luego ya se ve que, con diferencias de años, de duración, etcétera, hay una serie de países, digamos, países avanzados y democráticos que publican informes y publican documentos de un tipo similar al que se ha publicado últimamente en España. En España, hasta la fecha, puesto que el Instituto Nacional de Prospectiva murió con la llegada del PSOE al poder, fue de las primeras cosas que cerraron, no sé muy bien por qué. Entonces, sí hay un instituto en el País Vasco, en Basque, que tiene una fama bien ganada, y FOESA publica también un informe, ahí tengo las referencias, el informe de prospectiva, que suele estar limitado al País Vasco, el 2020, y FOESA, que son las tendencias de cambio 2019. Ya se puede ver que son informes en la misma época y momento realizados que sí, se presenta el 20 de mayo del año 20, pero se lleva varios meses antes produciendo. ¿Qué países son los que tienen oficinas, institutos, o como se quiera llamar, que realizan este tipo de estudios? Pues aquellos que están en las áreas más desarrolladas. Alemania, que tiene dos institutos, uno en Hamburgo y otro en Fraunhofer. Australia, Canadá, con larga trayectoria. Corea, los Emiratos, que bueno, lo tienen más recientemente. Estados Unidos, que tiene dos, uno más dedicado a las labores habituales, que es el que depende de algo así como una inspección general del GAO, del gobierno americano, y otro más dedicado a temas de inteligencia, que depende de lo que aquí sería un poco el CNI. Luego Finlandia tiene un instituto muy conocido, y Francia por descontado. Japón, donde desde el momento desde que ellos impulsan precisamente el interfuturo, a partir de ahí tiene su propio instituto. El Reino Unido, Singapur, que tiene un centro muy conocido, y Sudáfrica. Estos serían los países que ya se ve que es una lista bastante corta y unos países muy concretos, con desarrollos tecnológicos importantes en sus economías. Y luego hay una serie de organizaciones, unas de tipo privado, el World Future Society y la Federación de Estudios del Futuro, la Unión Europea, que hasta precisamente mediados del año pasado tenía un instituto, que es el de competencia en prospectiva, y que a mediados del año pasado pues decidió tener otro, y esto es un problema. Simplemente yo creo que es que la burocracia europea se alimenta a sí misma, porque no está muy claro las razones para crear otro centro de prospectiva, pero ahí está el Fossil European Network, del cual España participó a raíz de la creación de la oficina, se integró en ese instituto. La OTAN tiene también un instituto de prospectiva, y luego existe otra organización privada que es el Millennium Project. Esto sería, para alguno más, ahí en algún sitio más o menos, pero estos son sitios de referencia, sitios importantes donde están siempre en las bibliografías, en las relaciones entre unos con otros, y que bueno, llevan a cabo estos trabajos de forma habitual en los temas que cada uno considere como más importantes. En España, ¿qué tenemos? FutureLab, que es el laboratorio de la Universidad de Alicante, con un director de prestigio, Enric Bas. Según el documento, una se llama José Enrique, otra vez se llama Enrique, pero bueno, es el mismo señor. Innovas, que ya he citado, la Agencia Vasca de Innovación, con Lola Alcalde y Eneco Astigarrea, son nombres de reconocido prestigio internacional, es decir, que es gente que está en relación con los otros institutos, que hacen publicaciones, que hacen documentos,
y que tienen un nivel académico importante. El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial tiene una visión puramente de tecnología industrial que depende de la OI, de la Escuela Industrial, ahí en la Moncloa, que lo fundó realmente Jesús Rodríguez Cortezo, pero que la directora que funciona desde el inicio es Ana Morato. Y luego la Oficina Nacional de Prospectiva con Diego Rubial. La Guardia Civil tiene un instituto pequeñito que lo lleva Enrique Ávila, que es civil, pero no es guardia, es un civil. Y bueno, Forbes publicó hace también algo menos de un año, una lista con los 40 investigadores o los 40 mejores futuristas, como ellos ponen, en España, que es una lista donde están todos estos nombres y alguna gente más. Y ahí he citado a Adolfo Castilla, que tiene un blog, Economía y Futuro, que habla de estas cosas, a estas alturas he mérito ya de la universidad, Jesús Rodríguez Cortezo, del OPI, y Ivonne Zugasti, que proveniente de Innovasque es el vicepresidente del nuevo sitio el Foresight European Europe, creado por los voy a saber que es gente con un nivel más que aceptable. Bueno, esto sería un poco por encima en qué consiste la prospectiva, cómo se trabaja y qué sitios hay por el mundo mundial. Este es el documento. Está el documento que se llama España 2050 y que es el que ha realizado la oficina. Y este es el índice, tiene un resumen, una introducción que dice lo que se quiere hacer, unos desafíos de futuro que son realmente el contenido del documento, un epílogo, y luego ya una serie de anexos, 50 objetivos, apuntes metodológicos, figuras, referencias, bibliografía y la lista de expertos. Estamos hablando de un documento de unas 680 páginas, una cosa así, para andar por casa, de los cuales los desafíos ocupan como la mitad, como 300, y lo demás pues son todos. Los expertos son todos conocidos, gente de nivel, la inmensa mayoría catedráticos, desde mi punto de vista con un exceso de economistas y con una falta precisamente de gente de prospectiva. Que, pues la verdad es que no lo sé. Supongo que para no pelearse por la metodología, pero vamos, eso es otro. La verdad es que la lista es bastante atacable, sí, a veces críticas. Oiga, pues falta un señor que sea, no sé, ingeniero de caminos, aeronáutico, pues sí, pero bueno, bien, eso pasa siempre, pero es una lista bastante amplia de unos 300 y pico de personas que han trabajado duramente y como le gusta repetir al presidente Sánchez, gratis. Bueno, pues, en fin, es así. Tiene un doble objetivo. Por un lado, mejorar nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades. Este objetivo no sé si lo han cumplido mucho, porque claro, hay que leer mucho para llegar a asumir esto. Y otro que es generar una estrategia nacional de largo plazo. Ese es el objetivo real, generar esa estrategia. Que el documento, repito, no la genera, sino que pone un borrador para hacer unos trabajos que den lugar a la estrategia. Para que así están las cosas. ¿Cómo desarrolla? ¿Cómo explica la metodología que han seguido? Porque bueno, cada cual es una metodología. Yo he seguido una metodología un poco especial, pero bueno, que por las razones que sean son las que han construido. En primer lugar, lo que hacen es decir que este documento son fundamentos y propuestas para hacer una estrategia nacional de largo plazo. Y que es una primera propuesta incompleta, abierta, que tendrá que ser ampliada, mejorada, etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos los pasos que en el mono de las catedrales más o menos se explicaban, hay un análisis importante de cómo está España en una serie de temas que son los que va a tratar el documento, con una excursión más fuera de esos temas. De ahí se construyen los escenarios y se construyen dos, lo que ellos llaman el escenario base y el escenario de convergencia. Ahora hablamos de ellos. De esa construcción de escenarios sale fundamentos y propuestas, que es este documento España
50. Luego se ha construido un diálogo nacional y estamos donde hay esa cosita pintada, que es en el momento en el que estamos. Se supone que de los fundamentos, las propuestas y el diálogo saldrá la estrategia y de ahí unos planes de actuación que tendrán que ser adecuados para llegar al escenario de convergencia. El escenario base dicen que es la simple proyección de la situación actual para los próximos 30 años. Es decir, si yo no hago nada, pues ¿qué va a pasar? Y es un puro, prácticamente, análisis muy estadístico. Bueno, pues si yo no hago nada, la demografía sabemos que va a pasar no sé qué. Si no hago nada y he ido, por coger un ejemplo, construyendo viviendas sociales a un ritmo miserable, pues seguiré durante los próximos 30 años al mismo. Si no hago nada y los informes PISA son malos, pues seguirán siendo malos al ritmo que es. Ese es el escenario base que realmente lo cuentan, no lo explican mucho porque ellos mismos no tienen mucho interés en que esto sirva para gran cosa. Y en cambio aparece lo que llaman un escenario de convergencia, que es realmente el objetivo del proyecto. No hay escenarios intermedios, dicen que han estudiado muchos, me parece pensar que no, y no está muy claro por qué han escogido este, que es, a mi juicio, un magnífico escenario. Es decir, que el hecho de que no se sepa muy bien por qué lo han camino para obtenerlo no quiere decir que no sea un buen escenario. ¿En qué consiste este escenario? En llegar a estar al mismo nivel en el año 2050 que lo que llaman la Unión Europea A8. Luego lo veremos, son 8 países que se distinguen por ser un conjunto excelente dentro de la Unión Europea, y pues lo que tenemos que hacer España es llegar a situarnos en ese mismo entorno. Y yo creo que es un muy buen objetivo como tal. Luego no se trata de imaginar un futuro no sé qué. Mire usted, yo quiero que mi futuro sea estar colocado sería en una Unión Europea A9, que son 8 más nosotros. Estos 8 son muy buenos, pues yo quiero estar con ellos y me parece un buen objetivo y una buena metodología. Claro, todo tiene luces y sombras. Yo prefiero poner sombras y luces, por aquello de que las sombras es más fácil de identificar y las luces me parecen más importantes que las sombras. ¿Cuáles serían algunas de las sombras? Bueno, el uso, abuso y el exceso del marketing político. Hay una crítica de un periódico que se titulaba "Un buen documento académico arruinado por una mala actuación política". Yo creo que resume perfectamente qué es lo que está pasando con este documento. Empezando porque el prólogo y la presentación pública del 20 de mayo la hizo el propio presidente del gobierno. Eso sí que es inédito entre este tipo de trabajos. Los trabajos los presentan los directores de las oficinas que lo hacen, y los prólogos los hacen los directores de los departamentos que lo hacen. Pero no solo con la prospectiva, pasa también con las previsiones de la EPA y del INE, e incluso con el CID de Tezanos. Es decir, no salen los presidentes de los países a presentar documentos de trabajo de sus gobiernos y menos a escribir los prólogos. Bueno, es así. Luego, la página web es especialmente mala. No son ellos los culpables, son culpables el señor de Moncloa, que ya ha contratado a la agencia que les hace esta cosa. Tienen miles de datos numéricos y es un magnífico documento de referencia para encontrar toda clase de datos. Pero sin embargo, a algunos de los monos que tienen pintados le faltan los datos numéricos, con lo cual pintan esa cosita de que España está aquí, la V8 está aquí, la V27 está ahí, pero me falta el número. Ya sé que voy por detrás, pero no sé si la diferencia son 3, 33 o 333. Pues ahí hay un poco de mono mal pintado. El lenguaje es bastante espeso y repetitivo. Se tiene en cuenta y no se tiene en cuenta, es decir, estamos
a 30 años vista del objetivo, pero es que el objetivo se va a mover esos 30 años. Entonces, sí, se dice que esto necesita ser actualizado y revisado cada X tiempo, pero no está muy claro, porque es que insisto, estos señores van a seguir moviéndose y por lo tanto el ritmo de cambio habrá que cambiarlo también, porque si no, dentro de 30 años estaremos en un sitio y ellos estarán en el 2080, lo que sea. Y tampoco se conoce muy bien, luego lo veremos, esos 9 desafíos, de lo que trata el documento, cómo se han seleccionado. No es que sean malos, pero me falta un poco saber el por qué. ¿Por qué esos y por qué no otros? No está, la explicación que se da es bastante, a mi juicio, bastante pobre. El diálogo nacional, a mi juicio, ha estado mal planteado y peor realizado, luego veremos el por qué, y el futuro está poco clarificado. ¿Por qué digo que la página web es muy mala? Bueno, pues porque, hombre, hay organismos en el ITT que en su documento puso a Sotomillo mirando por ahí, hay un libro de la perspectiva galáctica que no se ve muy bien, pero que también hay unos señores mirando con un catalejo, y hombre, poner en la portada a unos niños mirando, pues es una falta de imaginación en la agencia de marketing bastante importante. Pero es que encima, la frase famosa de Unamuno, claro, es de Unamuno y es de amplio espectro, pero es la misma frase que está al comienzo de un documento de Enric Bas, el del Instituto de Prospectiva Visual Alicante. Hombre, se podría haber buscado otra cosa, porque aquí estamos hablando de lo mismo. Pues cualquier señor metido en perspectiva dice, hombre, está bien esto de la frase de Unamuno, que está en otro documento de prospectiva. En la presentación, el mural que tenía detrás el presidente del gobierno ponía España 0,2050. De repente habíamos ganado un 0 a la izquierda. Hay una explicación que viene en la página web, complicadísima, que dice que la humanidad, lleva viviendo encima de la Tierra 300.000 años y que por lo tanto nos pueden quedar otros 300.000 años y no sé cuántas cosas más que no he logrado entender, y que por eso se pone un 0 por delante. Yo creo, perdonadme la maldad, que simplemente es un búho, o lo que llaman los americanos un McGuffin. Es decir, mientras hay un señor que explica ahí y que nadie le hace caso, yo pongo una cosa a la izquierda, que es lo que todo el mundo va a mirar, y le pregunta al telón, pero ¿tú sabes qué quiere decir esto del 0,2050? Y bueno, nos lo explican al final. Pues no nos lo han explicado, y es decir, nadie atiende al orador, y bueno, todo el mundo se queda con esas cosas que ha vuelto a desaparecer. Aparece ese día, nos han explicado esto de los 300.000 años, y nunca más se ha utilizado este numerito tan bonito. Las luces. Bueno, las luces son más cortas, pero son importantes. En primer lugar, la creación de la oficina. Desde el año 80 al año 20 han pasado 40 años donde no ha habido nada oficialmente de prospectiva en España. Creo que es un logro importante el que volvamos a tener un instituto, ya no sé cómo se quiera, que nos compara con el resto de los países donde queremos estar. Luego eso me parece realmente muy importante y de agradecer. Además no solo eso, sino que el documento citan precisamente el Instituto Nacional de Prospectiva, es decir, huyen del adanismo tradicional de que tal, pues sí, ellos citan que hubo uno, que desapareció y que ha vuelto a aparecer. Y se ha puesto al frente a un señor que sabe del tema, viene del Instituto de la Empresa, y es un hombre que pertenece a la gente que sabe de prospectiva. Y se ha buscado no a un político que haya que darle un puesto, sino a un señor que seguramente gana la cuarta parte en la oficina de lo que ganaba en el Instituto de Empresa, pero que sabe del tema. Es un director importante. En sí, la redacción del estudio es también un hito, es decir, no solo hemos creado una oficina, sino que esa oficina ha hecho un trabajo notable y que es para lo que está como tal. Podemos, mejor no citar, comparar con otras cosas que existen, no sabemos bien para qué, tampoco lo saben los que van a llevar. Los análisis y los datos están muy bien y suponen una enorme aportación. Todo aquel que quiera hacer estudios a partir de ahí, tener datos de referencia,
de referencia, documentos de referencia, profundizar en algo, la cantidad que viene de referencias es tremenda y la cantidad que hay de datos. Es un esfuerzo muy notable. Ahí pongo como ejemplo que hay 150 páginas de referencia, 60 de bibliografía, 104 expertos que son los que han trabajado y gráficos y series de datos. Es decir, es un documento de un volumen realmente espectacular. Bueno, el documento cita 18, que es el gráfico de la derecha, 18 estrategias, porque se encuentran con que tenemos en marcha un montón de estrategias. Entonces, hombre, si yo analizo la situación actual, quiero ver qué se está haciendo. Ellos citan 18, hay alguna repetida, porque claro, entre la Agenda 2030 y el plan de actuación de la Agenda 2030, pues es prácticamente lo mismo. Pero bueno, eso hay, ¿no? Yo me he puesto a contar y me salieron en lugar de 18, 34. Y seguramente hay otras 20 más. Pero bueno, esto es con lo que tenemos en este momento. Y estos sí son documentos oficiales del gobierno. Son planes y estrategias de actuación del gobierno. España 2050 es simplemente un informe de perspectiva a largo plazo. No es un documento de actuación. Tenemos 34 estrategias. El Ministerio de Presidencia sería el encargado de que estas estrategias, hombre, de alguna manera una no diga que hay que subir y otra diga que hay que bajar, porque bueno, seguramente pasa así. Hay hasta una estrategia de la bicicleta, o sea que es una cosa bastante. He citado dos en rojo. El plan de resiliencia, transformación y no sé qué cosas más, y la Estrategia Nacional de Seguridad, que estaba en el documento inicial como 2017, que parece estaba vigente, pero que el 28 de diciembre pasado, en una fecha mágica, se ha hecho ya la del año 21. Y la cito porque en la Estrategia Nacional de Seguridad se repite que el presidente de gobierno escribe también en el prólogo, que le ha debido gustar este asunto. Y en el prólogo dice una cosa curiosa, y es que la Estrategia Nacional de Seguridad 21 está alineada con el plan de transición, resiliencia, etcétera, etcétera, y con España 2050. Bueno, en España 2050 no se cita para nada ni la defensa ni la seguridad, excepto dos comentarios, dos notas que dicen que estamos muy contentos porque la seguridad de las calles está bien. No se cita, no se habla para nada. Entonces, alinearse con un documento que es un conjunto vacío a esos efectos, pues bueno, es una cosa que está bien, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y ellos mismos dicen que ante todas estas 18 estrategias o 34, las que sean, se han comparado con el plan de resiliencia y transformación y con la Agenda 2030. Así, porque yo he estado mirando y, hombre, si comparamos lo que dice el documento 2050 con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, las coincidencias no son muchas. Entre los 9 desafíos de la estrategia y los contenidos del plan de transición, pues hay como 9 y pico sobre 30. Entre los desafíos y los programas tractores, que es la terminología del plan, pues 6 y pico sobre 20. Y entre los desafíos y las reformas que plantea el plan, 6 sobre 20. Es decir, que yo creo que hay poquísima coincidencia. Pero es que no tiene por qué haber, porque es que el plan de transición es una cosa que tenemos que hacer ahora y a 5 años. Mientras que nosotros estamos hablando de 30 años. Entonces es absurdo plantearse, es un poco esa vanidad de que todo va hilado y conjunto, y ni es verdad ni es necesario a mi juicio. El prólogo es del presidente del gobierno. Bueno, es un prólogo, vamos, que dice, bueno, ahí está lo que dice. Tenemos una vida satisfactoria, son los países más desarrollados, economía innovadora, competitiva, privilegiar la posición estratégica, recursos naturales fundamentales, excepcional riqueza artística, yo estaríamos todos de acuerdo, admiración internacional por nuestros valores. Hombre, bueno, bien. Sí, es verdad que somos los
una democracia plena y consolidada, claves en Europa, y que podemos y debemos ser mejores y sumarnos a la vanguardia. Esos son el objetivo. Los países objetivos, esa Unión Europea 8, pues son Austria, Alemania y Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. Ese es el objetivo, es un objetivo creíble e importante. Entonces me parece muy bien. También dice que tenemos viejas asignaturas pendientes, baja productividad, educación, problemas en ciudades, rural, tasa de paro, desigualdad y pobreza, y que tenemos algunos retos y oportunidades, como el cambio climático, digitalización y envejecimiento. Y es el resultado de un trabajo ejemplar y pionero en Europa. Hombre, si miramos la lista de los documentos que están en marcha en Europa, en los 52 países, pionero, no parece que sea. No sé por qué hay esa manía de decir estas cosas, cuando bueno, es un documento muy bueno, está muy bien que se haya hecho, pero pioneros, no parece que seamos. Y que se va a ampliar en el diálogo nacional. Bueno, sí hay datos en el propio documento que refrendan la carta inicial o el prólogo del presidente. En primer lugar, aunque no se vea muy así, lo que viene a decir es la confianza que tenemos en España, en nosotros mismos, que sería esa curva que sale aquí, a ver si sí, luego lo pasa todo, que se ve que estamos recuperando la satisfacción que tenemos con nuestra vida. Distintas curvas son distintos años. Aquí tenemos la satisfacción en función de determinadas cosas. Y vemos que estamos muy satisfechos con las relaciones personales. Estos bastante satisfechos y muy satisfechos. Luego está muy bien. En salud estamos también bien. En ocio, ahí en esto de los bares y no tan de moda, pues también estamos bastante satisfechos. Ya la situación laboral empieza a empeorar. Hay 38% de la población que no está satisfecho con su situación laboral y el 61% no está satisfecho con su situación económica. Luego esto sería, pero bueno, en general, pues esto es lo que los españoles pensamos de lo bien o de lo mal que estamos. Y si miramos lo que es la renta per cápita con el grado de satisfacción con la vida, nos encontramos con que hay un grupo de países que precisamente son esa Unión Europea 8, excepto Francia, que se ha quedado por aquí abajo, que me sobra el Reino Unido, que cuando se hizo la encuesta pues estaba todavía en la Unión Europea. Pero se puede ver que efectivamente, estamos dentro de ese marco de países y que se trata de mejorar y conservar dentro de ese aspecto. Una de las dificultades es que el documento, fruto de una metodología muy ambiciosa, es muy difícil de seguir y va a ser muy difícil de actualizar o de seguir su curso en el tiempo, porque tiene un objetivo principal que ya hemos visto, situarnos a nivel de esos 8 países, 6 objetivos concretos, unos indicadores, 20 tareas, 9 frentes, 9 desafíos de futuro, que son el contenido real del documento, con unos objetivos específicos, 50 objetivos que no son los concretos ni tal, con 200 propuestas para cumplir los 50 objetivos, y además de todo eso, con unas megatendencias, que son los vistosas del envejecimiento, la transformación digital, la transición ecológica, que cruzan todos y cada uno de los indicadores, las propuestas, las tendencias, etcétera, etcétera. Es complicadísimo, va a ser complicadísimo seguir el ritmo de todos y cada uno de estos indicadores, pero bueno, ahí está. ¿Cuáles son los desafíos? 9 desafíos. Son realmente el cuerpo central del documento, 300 páginas de descripción de los desafíos. Ser más productivos para crecer, conquistar la vanguardia educativa, mejorar la formación y la recualificación. Es un poco similar a la vanguardia educativa, pero bueno, convertirnos en una sociedad neutra en carbono, preparar el estado de bienestar para una sociedad más longeva, proponer un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo
a las nuevas realidades, reducir la pobreza y la desigualdad, reactivar el ascenso social y ampliar las bases del bienestar futuro. En los 9 se analiza el pasado y hay una buena referencia de cómo hemos ido creciendo hasta este momento. Se describe cómo estamos en este momento, en el año pasado, en este momento, y se apuesta por el futuro. Este es el punto central, es decir, usted que analiza el pasado, ahora estoy en este momento y creo que en el año 50 estaré ahí. Hay cosas antes, 30, 90, pero el objetivo es en el 50. ¿Por qué estos? Pues la explicación es un poco pobre, porque dice que son claves para el desarrollo y la salud. Bien, sí, pero hay otros que yo pienso que son igual de claves para el desarrollo y la salud. Y luego dice que son porque hay muchos datos y estudios en los países objetivos. Bien, pero también de otras cosas hay datos en los países objetivos. Entonces, no, insisto que me parecen buenos desafíos, pero no sé muy bien por qué estos y no otros. Y lo podemos ver aquí. El propio documento dice que hay cuestiones claves no recogidas en el estudio. Y cita la innovación científica y tecnológica, la modernización de la administración y la igualdad de género y los jóvenes. Es decir, que ellos mismos citan que hay 4 cosas que les han quedado en el tintero. Yo creo que en una de ellas hay datos en los países de referencia y además son también buenas para el desarrollo, el bienestar y la salud, como ellos mismos han explicado. Y consideran cuestiones importantes el papel de España en el mundo y la articulación del Estado autonómico. Bueno, yo puedo entender que desde Moncloa no quieren hacer nada sobre el Estado autonómico, pero bueno, el papel de España en el mundo se podría haber dedicado a una. Pero en fin, si comparamos con cuáles eran los problemas de España en el año 2019, que es cuando comienza el estudio, si seguimos al CIS, estos son los problemas que tenía España: el paro, la economía, la sanidad, la corrupción, la política, los políticos, el empleo, los partidos políticos y los problemas sociales. Están en negrita lo que desde mi punto de vista está tratado por el documento y lo otro no está tratado en el documento. Si en lugar del CIS acudimos al informe que hizo la Universidad de Comillas en 2019, pues los problemas de España eran la globalización, el populismo, el acoso sexual, la universidad, demografía, pobreza energética, ciudades y digitalización. Y sobre esos 2 en negritas no está. Entonces, pues no se puede hacer un documento que tenga todo, pero sí se podría dar una mejor explicación de por qué tengo esto y qué voy a hacer con los temas que ellos dicen que son claves e importantes y que no están. Bien, yo he intentado hacer voy a decir breve, no sé si es breve, pero bueno, resumir en 7 hojas 300 páginas, lo cual, pues bueno, seguramente si alguno coge el documento y se pone a leerlo, pues se dará cuenta de que mi resumen pues no coincide con el suyo, porque la vida es así. El primer desafío es ser más productivos para crecer mejor. Y bueno, pues habla de la educación, de multiplicar esfuerzos en I+D y modernizar el tejido productivo con la digitalización, aumentar realmente el crecimiento, porque la expectación parece ser que quisiéramos tener más pymes, no, lo que tenemos es tener pymes más grandes, como tal. Reducir las distorsiones de las trabas administrativas y atajar la economía sumergida. Bueno, estos serían los objetivos de segundo orden del desafío, que todos ellos me parecen bien. El segundo desafío es la vanguardia educativa. Transformar la carrera, modernizar el currículum, ampliar la autonomía, y aquí viene la lucha con la ley universitaria que está en borrador, que parece que va en contradicción con la autonomía existente y la futura, crear un sistema de evaluación eficaz, mecanismos de apoyo, educación de 0 a 3, competencias nuevas, y algo de esto se ha empezado a hacer ya, y luego ya incrementar el gasto por alumno infantil y pasar prácticamente a doblarlo en estos años, y disminuir la tasa de abandono. Bueno. Desafío 3, mejorar la formación, que se parece un poco al anterior, no sé por qué está, pero bueno, es así. Entonces, reducir la población que solo tiene la ESO,
aumentar la proporción de personas que pasan a la universidad o a la formación profesional. Curiosamente, hoy en día se empieza a decir que nos sobran titulados universitarios en función de la empleabilidad de la sociedad y que, en embargo, nos falta formación profesional. Aquí se detecta que falta formación profesional y se dice, sin embargo, que hay que aumentar un poco la titulación de la universidad. Un plan de recualificación y actualizar las competencias de 1 millón de trabajadores por año. Es decir, que hay que dar formación en las empresas y en la administración a 1 millón de personas todos los años a partir de ahora. Una sociedad neutra, esto es lo que todos los días lo escuchamos en todos los sitios, de las energías renovables, el 100% en el año 2050 tiene que ser energía renovable. Eléctrica de transporte, aumentar cadenas de valor, replantear el uso del agua, reducir los residuos, apostar por la agricultura ecológica, comer menos productos de origen animal y ultraprocesados, pero consumir mejor. Esto es el punto que ha surgido como motivo de la historia de las macrogranjas y demás. La fiscalidad verde, por gases de efecto invernadero, poner una cuota a las empresas con un porcentaje de reciclables. Se está estudiando esta posibilidad y, bueno, pues, la dificultad es aumentar la fiscalidad de las empresas. Implantar zonas de emisiones bajas y el etiquetaje obligatorio con información sobre el impacto ambiental. Hombre, esto está muy bien. Hoy día casi cualquier cosa que compramos tiene una etiqueta que no podemos leer porque la letra es minúscula y además viene en catalán, en español, en valenciano, en gallego, etcétera, para hacerla todavía más pequeña, que informa de una serie de cosas que no sabemos muy bien para qué nos sirven y que nos van a informar sobre el impacto medioambiental. Es decir, que las lechugas que compremos, que sean de la huerta de Murcia, nos van a informar sobre el aumento de nitritos en el mar menor. Pero bueno, más o menos. Preparar el estado del bienestar para una sociedad más longeva. Más tecnología, aumentar el gasto público en sanidad, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y lograr que las personas de edad avanzada participen cada vez más en la vida económica, cambiando cómo concebimos la división entre el trabajo y la jubilación. En la curva de abajo está cómo ha ido el porcentaje de gasto público en sanidad en los últimos años, y se vio que en el 2007 llegamos al 7, no vino ya la crisis, hemos bajado a 6 y pico, 6,60, y hombre, plantear el 7 para dentro de 30 años me parece un poco lento. Yo creo que se podría hacer un esfuercillo y subir a una velocidad un poco mayor, o llegar a algo más del 7, pero bueno, esto está así. Con respecto a la vida económica de las personas, aquí dice personas adultas, los jubilados, sabéis que hay un problema serio y es que hoy día te permite que cobres como máximo igual, una anualidad igual al salario mínimo interprofesional, con lo cual la gente que escribe libros, pinta cuadros o hace cosas así, sí tienen que hacerlo, pero con poco éxito. Si yo escribo un libro y voy a vender muchos, enseguida cobro más que tal y no puedo. Y no digamos si pinto un cuadro de éxito. Esto es un problema entre Hacienda y Seguridad Social de difícil resolución, al menos de momento, pero la intención del igualdad. El 6, un desarrollo territorial equilibrado. Bueno, y viene que también se ha referido la vivienda pública, la vivienda social, fomentar el alquiler de las viviendas vacías, que es la ley de vivienda que está todavía discutiéndose el borrador por las dificultades que conlleva, la intermediación pública de alquiler. Esto está también en el borrador de la ley, es decir, el que de alguna manera los ayuntamientos, porque estos son los ayuntamientos, intervengan. Esto funciona muy bien en Europa, hay sitios en Europa donde el ayuntamiento, el contrato tiene que ir al ayuntamiento y el ayuntamiento monta un funcionario que saca fotos, hace un informe, y lo mismo cuando va el inquilino. Ese es el asunto. Una cosa es decir que hay que entregar
los contratos, y otra cosa es que tiene que ir un funcionario a ver cómo está el asunto y si el contrato es el legal, etcétera, etcétera. Y aquí esas cosas las tenemos con cierta calma. Y luego, vivienda compartida, que es lo que se llama ahora tan de moda. Y bueno, el problema es que siempre nos venden, esto es una cosa que está muy bien, que hay una serie de personas mayores que se juntan y deciden construirse una especie de hotel conjunto, pero también es verdad que empiezan a aparecer empresas multinacionales que son las que tienen dinero para construir eso y simplemente cobran un alquiler. Es decir, que estamos ahí en esa dualidad de que nos cuentan solo la parte rosa de los asuntos. Fomentar la rehabilitación masiva de edificios. Bueno, masiva es masiva y de momento no es muy masiva, pero en fin. Transformar la movilidad de transporte, todo lo que se ha hablado de suprimir los viajes en avión que sean cortos, penalizar a las compañías aéreas, etcétera. Y bueno, hay un problema con la aprobación de la ley del transporte que va un poco en dirección contraria a este asunto. Y revitalizar la España rural con esa idea de que lo importante es tener 100 megabits en cada uno de los puntos. Y ha habido un libro que habéis sobre España vaciada, de Simón, no me acuerdo del nombre, y hay una cierta discusión de si es importante la fibra óptica o la escuela, el médico y la Guardia Civil. Porque si yo tengo fibra óptica, a lo mejor, hombre, sí, el trabajo y tal, pero si me pongo malo y tengo que esperar una ambulancia que me mandan y que va a tardar 1 hora y media, y va a llevar otra hora y media. Si me roban la cartera y la Guardia Civil tardará 1 hora y media en venir. Y si me pillo un dedo y el sanitario no está, entonces hay esa discusión en el tema. Y bueno, pues la digitalización de la silver economy, que es lo que habíamos visto antes, es decir, que los seniors puedan trabajar más allá de la edad de jubilación. El 7, resolver las deficiencias del mercado de trabajo en función de las nuevas tecnologías. Bueno, emplea a mujeres, jóvenes, mayores de 55 años. Aquí ya no hablamos de jubilados, hablamos de mayores de 55 años, que es el problema real que tenemos en este momento. Y potenciar la atracción de talento. Una de las cosas, hay una explicación ahí de lo que hay que hacer, pasar tanto de empleo a tanto de otro, crear una oficina de job marketplace, porque hay algunas palabras en inglés. Es decir, que las oficinas de empleo que ahora colocan aproximadamente al 4% de los parados, pues que se cree una oficina de empleo a nivel nacional que realmente funcione. Yo creo que eso no va a pasar nunca jamás. Si alguna vez en la oficina de empleo llega alguien que es arquitecto o ingeniero, ¿cómo es que la empleada de turno se alegra, te invita, te dice, hombre, tal, dice, pero nunca te van a ofrecer un puesto de esas características. Y una cosa curiosa es que dice textualmente que cada vez los empleos más frecuentes serán jardinero Minecraft, entrenador de avatares o jugador profesional de eSport. He de reconocer que he tenido que preguntarle a mi nieto qué demonios es eso de ser jardinero de Minecraft. Pero bueno, estos son los empleos del futuro. Podéis decirles a vuestros nietos que estudié para esto, que no sé dónde se estudia, pero ahí está. Y bueno, pues es un niño vital y la prestación hasta los hijos menores de 18 años empieza a ser un tema un poco largo, esto de tener al niño en casa hasta los 18 años y que encima el Estado me pague. Bueno, bastante discutible. Reducir la pobreza y la desigualdad y el ascensor social. Cambiar el patrón de crecimiento, abordar el problema de la vivienda y acometer una reforma fiscal. Ya saben que la reforma fiscal viene en los programas de todos los partidos, vamos, desde antes de la creación del Instituto de Prospectiva. Efectivamente, pues seguirá como programa a seguir. Las cifras de abajo no son de documentos, las he puesto yo, porque el problema de la vivienda social en España es el siguiente. Si miramos, que son las estadísticas europeas, las viviendas sociales por 100.000 habitantes,
Resulta que la media europea es de 9,3 y la media española de 2,5. Es decir, que tenemos un tramo largo para ir no ya con los 8 de arriba, sino con la media de Europa. Y además que el gasto, ¿por qué es esto? Pues porque el gasto medio en Europa son 148 euros y en España 35. Con estos datos significa que nos faltan 1 millón de viviendas sociales. Y solo se resuelven porque hay que dar dinero a los ayuntamientos para que pasen de 35 a 150 y además, claro, se cobra menos dinero, el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema. Hoy, no sé dónde he leído, precisamente un pueblo de Soria, donde están resolviendo el problema de la España vaciada, en su caso, porque resulta que el ayuntamiento da vivienda social. Ha comprado las viviendas de la gente que se ha ido del pueblo y se lo está ofreciendo en unas condiciones más que aceptables al que viene. Yo creo que eso es más importante que la ciudad de Cataluña, son ideas mías. En cuanto al final, ampliar las bases del bienestar. Bueno, un patrón de crecimiento económico, mejoras de productividad, de empleo, etcétera, redes de protección social, calidad de los servicios sanitarios, de cuidados, la educación, el tabaquismo, el consumo de antidepresivos o la obesidad. No se cita para nada el alcoholismo. Entonces, bueno, pues es así. Y, bueno, los mecanismos de restitución y protección social. Esto sería el resumen de los 9 desafíos que contempla el documento como las ideas de futuro y los trabajos a realizar para conseguir estos temas. Y hay un epílogo donde, como me ha gustado mucho el mono que habéis diseñado en las cestas, lo he colocado ahí, de que un mundo feliz. Bueno, hemos pasado de que la libertad y igualdad ha aparecido en el futuro, que no lo sabían desde la Revolución Francesa, aquí lo hemos colocado. Que España, dice, ha mejorado mucho desde la transición, que sorprendentemente, según el documento, comienza en 1980. Yo recuerdo el seminario que tuvimos aquí, donde había variaciones, y sobre el 75, las elecciones del 77, el 79, la llegada del PSOE, ninguno apostamos por el 80, que no sé qué demonios pasó. Pero bueno, para los autores es el inicio de la transición. Bueno, ¿qué necesitamos para mejorar? Y esta es una de las claves. Dice que necesitamos una sola cosa: confianza. Confianza en que somos capaces, en que los proyectos de futuro van a mejorar nuestro país. Claro que cuando dicen en qué tenemos que tener confianza, es que a algunos nos rechina un poco la desconfianza que tenemos, que es un uso eficaz de los fondos de recuperación europeos. Bueno, más allá de la batalla absurda del reparto, lo del uso eficaz, que nunca lo hemos tenido, ni siquiera con los fondos de cohesión, como se llamaran, y ahí Laureano podrá decirnos algo, pues hombre, decir que vamos a ser muy eficaces lo veo un poco duro. Las oportunidades de las megatendencias, bueno, vale. Y acometer reformas profundas a lo largo de 30 años. Tampoco estamos muy confiados en que eso se vaya a hacer. En cualquier caso, el resumen es el verdadero objetivo de este ejercicio, de este documento, es a que pensemos más en el largo plazo, con mayor ambición, menos crispación y más voluntad de consenso. Yo creo que la frase esta final se debería repartir, al menos en el Congreso de los Diputados, como el resumen de las 680 páginas me bastaría con estas dos líneas. El documento habla de que ha participado todo: ayuntamientos, comunidades, think tank, catedráticos. No cita a nadie más que a los 104 de tal. Pero bueno, entonces intenta averiguar quién había participado y solo me han salido estos señores. Lo bueno quiere decir que los otros no, pero no están referenciados. En la FECIT, que es la Federación Española de Ciencia y Tecnología, dice en su página web que les pidieron un documento, que mandaron un documento sobre los centros, y como no se habla de I+D en el pues han cogido el documento y lo han archivado.
La Red Española de Desarrollo Rural sí ha publicado una breve reseña en su página web de lo que mandaron, y literalmente su parrafito está en ese tema que habla de la España rural y de las granjas, eso sí, ahí sí les algo. La economía digital ha publicado un crítico, bastante crítico, pero también se ha leído un documento y ha escrito diciendo, bueno, de eso se trata. Y bueno, se llama Medium y es una publicación hecha a propósito, y habla de la disfuncionalidad territorial, de los nacionalismos, la baja natalidad, la irrelevancia en el mundo, la administración decadente, es su frase, el cambio climático, la moralidad y la libertad. Ya digo que es un documento bastante crítico, pero al menos es alguien que está molestado en hacer un estudio, trabajar y publicarlo. Vox, según el Confidencial, anunció el 4 de mayo que después del verano presentarían también su propio estudio prospectivo de la situación desde su punto de vista. No ha sido así. Publicaron después del verano, en septiembre aproximadamente, Agenda España. Es un programa político. Estará bien o mal, a unos les gustará y a otros no, pero no tiene nada que ver con el España 2050, es un programa político de un partido político y está, me parece bien. Y el PP, pues Casado, dijo que un gobierno líquido que hace política gaseosa. Me vas a permitir, parafraseando a Machado, Casado simplemente desprecia lo que ignora. Si se lee la lista de países que hacen lo mismo, supongo que pensará lo mismo de los gobiernos de todos esos países, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, en fin, países de Chichina. Bien, estamos, aunque no lo parezca, terminando. ¿Os acordaréis que la primera parte era el desafío de futuro, los 9 desafíos, plantean un documento, dicen, y ahora esto lo vamos a dar para que la gente lo hable, lo discuta, lo trabaje, lo amplíe, etcétera, etcétera, llegue a algo. Y, efectivamente, al principio, entre mayo, pasaba mayo, pasaba junio, julio, agosto, y no pasaba nada. Y lo que el documento decía era que, bueno, que era un ejercicio, que se iba a hacer, que se iba a ampliar, que iban a tener reuniones, un montón de gente, etcétera, etcétera. Pero en 4 meses no pasó nada. Y el 17 de septiembre, de repente ya anunciaron lo que iban a hacer. Y por una cuestión de milagro prospectivo, se anunció al mismo tiempo en la página web y en el país. Entonces, el mismo día salieron las dos documentos. Y se dijo que se iban a hacer 17 sesiones en las 17 autonomías. Por alguna razón, cerca de Melilla no computan. Y los temas pues son diferentes. No son sobre los 9 desafíos, sino sobre otros temas, lo cual ha causado una cierta estupefacción. Pero bueno, es lo que es. Bueno, los diálogos empezaron, se cambió la explicación y se dijo que se iban a hacer 17 comunidades, 100 mesas de debate, 37 talleres, 500 ponentes, y que podía participar, y se podía participar todo aquel que ha querido. Había que enterarse un poquito, pero bueno, el que ha querido se ha enterado y el que ha querido ir ha podido asistir, y además se transmitían en streaming, o sea que en ese aspecto no ha habido ningún problema. Yo he querido poner los desafíos, los 9, y los temas, y entonces, pues, con bastante buena voluntad he logrado pensar que los temas, que son su titulito, se compaginan con los desafíos. En algunos casos no son tan así. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Pues yo creo que sí. Al fin y al cabo, 17 comunidades, más de día, ya 19, son 9 desafíos, hago 2 sesiones, 2 veces, una en una comunidad y otra en otra, sobre el mismo tema, y hablamos de lo que estamos hablando. Y me queda una, Madrid, cierro y ya está. Y todo me encaja. No será así porque no lo sé. ¿Qué ha pasado? Pues que cada uno ha hablado de lo que ha querido. Y a lo mejor, por suerte y por casualidad, han hablado del desafío, pero normalmente la gente ha hablado de lo que está pasando aquí y ahora.
Y usted, mi pueblo no hay agua, mi pueblo no hay luz, me suben la luz, el trabajo no sé qué, aquí, hoy y ahora. Pero bueno, lo han querido hacer así. Entonces, han añadido temas como la economía circular, la digitalización, la ciencia, los jóvenes, la igualdad de género y el sistema sanitario. ¿Por qué estas ciudades? El país identificó las que en ese momento le habían dicho que se iban a celebrar. El resto no se sabía todavía dónde iban a ser. Y bueno, las explicaciones pues son porque Extremadura es referente renovable, lo cual es verdad. Castilla y León tiene los mejores resultados en PISA, es la verdad. En Asturias son los que tenían menos incidencia en coronavirus y por eso les quedó la sanidad. Y Castilla-La Mancha, la que tiene mejores redes de transporte y logística. Y bueno, estos son los temas y las ciudades que se han ido desarrollando desde el 17 de septiembre prácticamente hasta el final del año, donde, pues, con bastantes ponentes, pocos de los 100 y pico que habían hecho el trabajo inicial, algunos sí, bastante gente de la administración de todo pelaje, gente de la Unión Europea, que han venido a hablar, y todo el que ha querido se ha sentado allí y ha participado, y todo se ha retransmitido en streaming, y todo lo tenéis en YouTube, ponéis Diálogos para el Futuro YouTube, y salen allí, como algunas sesiones han sido dobles, pues habrá como 25 vídeos de hora y pico cada uno, vamos. La sesión de clausura se hizo el 13 de diciembre, en Madrid, en el Auditorio Giner de los Ríos, y por alguna razón bastante desapercibida. Yo creo que muy poca gente se enteró, ni siquiera una vez celebrada. ¿Y por qué? Pues no está muy claro. Lo hizo Pedro Sánchez, dijo que quiere que el conjunto de la sociedad y nosotros unos pocos privilegiados se beneficien del progreso, que el futuro empezaba hoy y que tiene que participar toda la ciudadanía. Hay un resumen oficial, que es un vídeo, que dice exactamente esto, con fotos, pero dice esto. El resumen oficial es 25.000 participantes, 53 hombres, 10 partidos políticos, lo que no es un papel. De momento, el que quiera puede soportar los vídeos, pero no hay un documento escrito de resumen de lo que allí se ha dicho. ¿El por qué? No lo sé, y seguramente lo habrá, veremos por qué, pero de momento lo único que hay es escucharse los vídeos. 25 participantes, hombre, si uno, la ventaja de Google es que te cuenta cosas, entonces uno cuenta a la gente que ha entrado en streaming, suponiendo lo que me haya repetido, que se llama de menos, haces un vistazo así a la sala y cuentas los que hay, y bueno, pues podemos dejarlo en 15.000, que está bien, tampoco hay que ponerse así. Bueno, y aparece de repente que las propuestas van a ser recogidas en la plataforma Futuro de la Unión Europea. Yo estoy seguro que todos vosotros sabéis de lo que estamos hablando. Entonces, no sé por qué el resumen que habrá que hacer escrito, porque no les van a mandar los vídeos a los diputados, yo no sé que muy bien que en una conferencia que hay, que está patrocinada por la propia Ursula von der Leyen, una especie de convención, para entendernos, que habla del futuro de Europa, pues hombre, explicarles el tema de la España vaciada, el informe PISA o no sé qué, les van a coger un poco, pero bueno, ahí está, se lo van a mandar y veremos lo que pasa. Y lo dice, que serán recogidas en esa plataforma y se tendrán en cuenta para la elaboración de la estrategia. He mirado, y seguramente los resultados no son buenos, en Google las referencias de esta sesión de clausura. Y he encontrado, obviamente, la de EFE, la del Diario de Segovia, el de Burgos, La Hora Digital, News Diario, luego El Ágora y Flick Early. Son los únicos medios de comunicación que se han referido, y todos han publicado lo mismo, la de Moncloa, se ha preocupado. Entonces, ¿dónde están los grandes medios en este evento? Pues la verdad es que no sé por qué, y no sé por qué no, además tampoco pasaba nada. En fin. Si medimos, la ventaja de Google es una cosa muy graciosa, si medimos el interés y lo comparamos con lo que ellos mismos dicen que es interesante, que son la plataforma Futuro de Europa, el plan de transición, resiliencia y no sé qué más, vemos que
Google marca sobre 100 y desde el punto de arriba no es un valor absoluto, es 100, lo que más ha habido, y luego el otro está comparado. El punto de arriba de los desafíos coincide con Google no es diario, es una más franja, precisamente con la presentación del día 20. Es el día que hubo más gente entrando en Google para ver qué demonios era esto. Y luego, hombre, si comparamos con la plataforma que tiene bastantes cosas, e incluso con la plataforma del futuro, que en frase de uno de los participantes, nadie sabe de qué demonios va, y sin embargo saben bastante más que el sentimiento. Pero bueno, es así. Y ya termino. Vamos a ver, si recordáis el mono anterior, pues estamos donde está ese lapicito. Se va a mandar algo a la Conferencia del Futuro de Europa, que será escrito, nos van a mandar, alguien escribirá y seguramente podremos acceder, al menos desde Europa, al escrito. Y con eso, no sé si se espera que los señores europeos nos digan algo o no, llegaremos a hacer la estrategia y luego los planes de actuación. Y esto es todo. Aquí tenéis documentos que son los que he citado. Si alguno lo quiere, se lo pide a Elena y yo se lo mando y pues nada, no hay ningún problema. Unos enlaces infinitos y nada más a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, José Vicente. Y ahora, como es habitual, turno de palabra, por favor, nos identificamos y preguntas cortitas. ¿Alguien quiere abrir el fuego? Ahí. Muchas gracias. Desde luego ha sido un trabajo bastante grande y explicando, creo que un trabajo bastante mayor, en que ha influido un montón de gente en hacer una serie de escritos, de planteamientos y tal. Yo a lo mejor que no he entendido mucho, pero ¿tú crees que todo esto va a salir para algo? A ver, esto es un estudio académico, no es un proyecto de gobierno, y todas aquellas veces que el gobierno dice que me ha apoyado en la esfera, pues está haciendo propaganda. Estos estudios lo que te permiten es reflexionar sobre problemas que tenemos y cómo podemos mejorar esos problemas, y además te permiten estudiar qué tipos de acciones hay que realizar para mejorar esa situación. Y esto, insisto, se hace en los países avanzados precisamente porque es útil. Claro, tú puedes coger, encuadernarlo y dejarlo en la ESA, pero no se trata de eso. Un ejemplo concreto. Si sabemos que hace falta 1 millón de viviendas, ¿no? Pues habrá que empezar a ver cómo las hacemos, a qué ritmo las hacemos. Tenemos 30 años, bueno, se puede dividir, pero también sabemos que uno de los problemas es que el dinero, y con eso más cosas. Bueno, pues se trata de que si ese es un punto que pensamos que se puede hacer, empecemos a hacerlo. Y como ese, cada uno de los temas que están aquí son ideas que los responsables políticos, que no van a ser este gobierno en 30 años, cambiaremos bastantes veces, las tienen ahí como elementos para mejorar el país. Y además con unas variables que dicen, oiga, usted está aquí y debería estar aquí, más o menos. Bueno, y estos son los puntos para mejorar. Usted lo puede hacer o puede dedicarse a otras cosas. Eso es. Normalmente, pues hombre, suelen tener utilidad, pero insisto que no son un plan de actuación, son ideas para pensar, reflexionar y establecer planes de actuación si estoy de acuerdo con la idea, que cuando no estás de acuerdo, en todo caso, pues, Sí, lo entiendo, pero la duda que yo tengo es, si yo me encontrara encima de mi mesa, yo fuera alguien responsable de algo, y me encontrara encima de la mesa ese tocho de 600 y pico páginas, diría, vale, lo entiendo, es un trabajo tremendo, fenomenal, pero yo me pondría a repartir, bueno, pues esto va a ser, este señor va a ser responsable, vas a hacer estos objetivos con estos hitos que te vamos a ir midiendo y me va dando resultados.
el otro, cada uno de esos 9 puntos, yo repartiría responsabilidades. ¿Eso se piensa hacer? A ver, no y sí. No, porque esto depende de un instituto, Oficina Nacional de Prospectiva, que se llama ahora, que su misión es cada X tiempo, normalmente no un año, sino 2, por ser lo más normal, todos esos indicadores, etcétera, etcétera, ver cómo están. ¿Me estoy acercando o me estoy alejando al objetivo? Miro los indicadores, publico los resultados y lo envío. Entonces, cada responsable, es que, bueno, yo soy el ministro de la cosa, reparto a mis directores generales, pero digo, esto no me estoy de acuerdo y esto no lo vamos a hacer, esto sí estoy de acuerdo y ponte a hacerlo. Y bueno, cuando me den los indicadores, de lo que no he hecho, pues el indicador estará igual o peor. De lo que creo que tengo que hacer, se supone que iré mejorando. Pero estamos hablando de 30 años, no estamos hablando del mes que viene. Y también sabemos que hay cosas que se hacen en sentido contrario, pero es una decisión política perfectamente aceptable. Hay ustedes que dicen que debo subir, yo creo que debo bajar, y bajo. Pero es un buen indicador de qué quiero que sea el país dentro de 30 años, con quién me quiero comparar y qué cosas me dicen que debería hacer para eso. Pero ya, cada cual asuma su propia responsabilidad, lo haga o no lo haga, o haga lo que quiera. Es decir, como era el ejemplo del este. Es que hay que poner 100 megabytes a todo hijo de vecino en todos los pueblos de España. ¿Cómo vamos? Si creo que eso es así. Pero si soy el responsable de España rural, a lo mejor prefiero hacer otra cosa. Por ejemplo, el hombre este de los bancos y la respuesta de los bancos. Eso no estaba ahí, pero es algo sobre la España rural. He incrementado en los servicios. Bueno, pues cada cual. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por esta conferencia. A mí me parece esto es un libro de buenas intenciones, ¿no? Porque de acuerdo que hay muchísimas cosas que hacer, todavía se queda mucho en la agenda. La agenda 2030, no sé en qué queda. Ahora resulta que es 2050. Yo desde luego no lo voy a ver. Pero la verdad es que, ¿para qué sirve? Porque hay un cambio de gobierno y toda esta agenda de 2050 se va a hacer puñetas. No hay necesariamente por qué, ¿no? La vida es la que es. La diferencia con la Agenda 2030, etcétera, es que eso sí son acciones de gobierno a corto plazo. Es decir, yo quiero hacer no sé qué y el gobierno tiene que hacer esto. Y su obligación, y por tanto se le puede pedir responsabilidades, congresos, etcétera, es hacer esto. Esto no es un plan de gobierno. Esto es que unos señores reflexionan y dicen, si queremos llegar a ese objetivo, que hay otros que podrían decir que el objetivo es distinto, pero bueno, en fin, a mí el objetivo me parece bueno, pero es discutible. Si queremos llegar a este objetivo, estos son los problemas y estos son las maneras que usted tendría que hacer para llegar a ese objetivo. Y esto vale para cualquier gobierno. Evidentemente, en 30 años lo que hay que hacer es actualizar este asunto. Primero porque el objetivo se me mueve y segundo porque aparecen nuevas cosas. Pero eso no quiere decir que, porque no es una acción de gobierno, no se trata de que ahora viene otro gobierno y de, esto es una bobada. No, es una bobada si usted reflexiona y está de acuerdo con que eso no es así. No cambie la variable, haga otra cosa, busque otro objetivo. O sea, hay una diferencia. Esto es un tema académico, una reflexión sobre cómo se puede llegar a un objetivo determinado mediante unas acciones que no están descritas, hay que escribir, porque el plan de actuación no está escrito, pero no es un plan de gobierno. Sobre eso, el gobierno de turno cogerá las acciones a corto plazo y establecerá sus propias acciones. A mi juicio, es bastante más importante las 34 estrategias que ninguna de ellas está cumpliendo y que cada una son más bien que se han hecho ahí sin que se sepa muy bien más que la buena voluntad de intentar hacer algo. Pero bueno, esto es opinable como todo en la vida, ¿eh? O sea, no, como que tampoco lo voy a ver,
Bueno. Nos has dejado un poco bravo. Yo no lo he hecho, O sea, pero repito que esto los países importantes lo hacen. Está ahí, está escrito, y unos dicen unas cosas, otros dicen otras, y cada X tiempo lo rehacen. A veces se cumple y otras veces no se cumple. Pero no vas a hacer pensar mucho luego. Bueno, De eso se trata, ¿no? de eso se trata. Esto se puede bajar en internet, yo lo puedo distribuir. Son 670 páginas, bueno, da para una vida. Gracias, José Vicente, por tu ilustración de esta tarde, que a mí me produce una impresión similar a la que acaba de decir Amalia. Esto parece como una declaración de buenas intenciones o carta a los Reyes Magos o algo por el estilo. Y sobre todo cuando uno ve el espectáculo, el lamentable espectáculo del Congreso de los Diputados ayer, pues uno se plantea, si todos estos objetivos tienen que estar en manos de esta gente, aliados estamos. Todos estos objetivos, evidentemente, como tú muy bien has dicho, es una perspectiva a 30 años vista que exige tener unas directrices, unos programas a largo plazo que no los vaya cambiando cada gobierno cuando se sustituye el uno al otro. Y estamos hartos de ver en la política actual de este país pues que no hay proyectos a largo plazo que se respeten de unos a otros. La ley de educación es un ejemplo muy claro que todos vivimos, pues ahora gobierno yo y la ley de educación es así, y dentro de 4 años cuando yo llegue te la voy a echar abajo y voy a hacer otra nueva y tal. Entonces, a mí me parece que el primer problema que tenemos, aparte de todos esos que has enunciado, que son todos importantes y muy claros y tal, evidentemente hay que elegir y hay que tener preferencias, ¿no? Y no podemos abordarlos todos, pero el primer problema que tenemos y el que tendríamos que abordar es la reeducación política de nuestros políticos y la reeducación política de los ciudadanos. Que no nos dejemos engañar y que realmente reclamemos lo que nos corresponde. Es como yo veo el problema en estos momentos. A ver, tienes toda la razón. No me acuerdo cómo es la frase latina de inde vivere luego filosofare, pero bueno, es la discusión de las humanidades siempre. ¿Es importante la filosofía, que piensa no sé qué, o es más importante escalar cebollinos que me dan de comer todos los días? Esto, insisto, es un documento académico, en el cual, y cada cual puede pensar como quiera, yo soy suficientemente mal pensado para pensar que no se ha querido incluir la reforma de la administración y de la clase política porque no quiero escuchar lo que me van a decir. Pero son unos señores que se han puesto a pensar con datos y con referencias. Y que lo que nos dice es, oiga, esto es lo que posiblemente, si usted quiere llegar, tiene que hacer. Y lo que le invito a que usted piense conmigo y se olvide de la clase política. Que si quiere pensar, aquí tiene el documento. No quiero ser especialmente malo, pero en el libro de Cayetana Álvarez de Toledo dice que uno de los problemas de su enfrentamiento con Egea es que la acusa de que lee y escribe. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Si hiciéramos una encuesta de cuántos de los tropecientos diputados, senadores, autonómicos, etcétera, han leído, escaso, empezando por el presidente que dice que esto es inédito en Europa, o el que le ha escrito al presidente el discurso, ¿no? Que tampoco lo ha escrito, Pero, a ver, esto lo que permite es que si alguien lee y quiere pensar, al menos tiene la referencia. Esto es como los curas, el Evangelio está ahí. Ahora usted puede hablar de otras cosas, pero lo tiene ahí escrito y bien. Si quiere lo lee, lo reflexiona y lo piensa. Está para eso.
Esa es su única cosa. Y si usted tiene responsabilidades de gobierno, usted es un líder social del tipo que sea, tiene usted esto para reflexionar. Si usted quiere ser un líder social de la España vaciada, o de la vivienda, o de la sanidad pública, o de la educación, o de los infinitos problemas que están ahí, pues usted lo tiene como documento de referencia, con datos, con apoyos y con reflexiones. Utilícelo, que está para eso. Cuando usted hace, lo haga como que quiera. Como AENA coge y dice que no, que al contrario. Bien, vale, pero bueno, es que es lo que es. Si por lo menos podríamos decir que ese documento no incluye fake news. Es decir, no hay falsedad, no hay mentira. No. Es lo que estamos acostumbrados a oír todos los días. Todos los días. Es decir, que esto es lo que unos señores han reflexionado y lo cuentan públicamente y admiten que pensemos lo contrario. Usted me lee y dice que no, que por ejemplo lo que han hecho los de economía digital, pues lo han hecho. Bueno, es más importante el trabajo de economía digital que el trabajo del señor Casado. Sí. Pues es que es lo que estamos. A mí me ha parecido poco revulsivo el documento. O sea, poco de impacto, de decir, pues, por ejemplo, la jubilación a los 65 años. Pues es un problema que no sé si es sostenible o no, pero es un problema que se planteó en 1900 o por ahí, ¿no? Entonces, no se mete con la universidad. La Universidad Española tiene una estructura de catedráticos, etcétera, que es difícil, con la que es difícil montar una buena universidad. O muchos temas le falta garra, o le falta revulsivo, le falta aspirar a más discusión. Pero es que quizás el papel, lo que se ha pretendido es hacer un papel, tener un instituto de prospectiva y quedar bien. A ver, a lo mejor la falta de garra es mía. Es decir, yo no. Es un resumen, pero si lees, bajas al detalle, pues, y sobre todo bajas al estudio del análisis y la situación y las medidas, si hay cosas de las que tú estás haciendo. Cuando se habla de cambiar el currículum, se llama cambiar el currículum del plano educativo, no el currículum tuyo y mío de la vida que tenemos. Entonces, si bajas al detalle fino, hay temas, no es un documento revolucionario, nadie escribe documentos revolucionarios en este tipo de cosas. Yo no he querido poner esas cosas más que algunas que me han chocado, como lo del jardinero de no sé qué, me ha parecido gracioso. No sé si es revolucionario, es un poco raro, pero bueno, nada más. Pero sí hay algunas medidas que son más garra, pero que yo no las sé. Es que el resumen es mío, no es del documento. Entonces, yo lo que te invitaría, me gustaría profundizar más en la universidad, aunque sea para estar en contra de lo que dice. Bueno, pues me cojo el tocho, cojo las páginas de la universidad, que son, y me leo las referencias y los datos, y entonces a partir de ahí como tal. Bueno, o sea, dice, hay que hacer una reforma fiscal en esta tendencia. No dice que necesariamente los impuestos a los no sé qué, no, de eso. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias, José Vicente, como siempre. Y hasta la siguiente. Muy buenas tardes.